Salve, camaradas literarios, espero que estén de maravilla y que la vida, como a mí, les sonría. Bueno, en realidad a mí no me está sonriendo para nada. Vengo saliendo de un resfriado, de una gripe. Estuve malo y por eso no pude hacer este video antes. Hubiera querido publicarlo mucho antes, pero no. Es hasta ahora que lo puedo hacer, así que hasta ahora lo publico. Este video va a ser un poco espontáneo, un poco improvisado, porque ni siquiera lo tenía planificado. De hecho, los otros dos videos de la presentación del canal y el video sobre el Quijote los había grabado antes que este, bastante antes que este, antes de que me enfermara. El caso es que quiero expresarme y quiero además ayudarte a razonar tu voto en la consulta popular de Belice. Por ello trataré en este video de ser un poco más serio que de costumbre y bromear un poco menos. No ahondaré en el tema histórico. Si quieres saber más sobre este conflicto que lleva más de 200 años entre Belice y Guatemala, abajo te dejaré unos links hacia algunos videos donde explican todo el desarrollo de la historia de este conflicto entre Belice y Guatemala. Vamos al tema. La pregunta que nos realizarán en esta consulta popular es la siguiente. ¿A alguien le importa lo que dice esta pregunta? Quiero decir, ¿siquiera le entiende la mayoría de personas? La pregunta que en realidad la gente quiere responder es si queremos los guatemaltecos recuperar el territorio de Belice o no queremos recuperarlo. La mayoría de la gente quisiera que Guatemala recuperara Belice y quisiera que su opinión influyera en que pudiésemos recuperar todo ese territorio. Como la mayoría de las personas no entiende la pregunta que nos van a hacer, que es muy larga y compleja, la mayoría de personas ha asumido que con votar que sí, vamos a recuperar el territorio de Belice, lo que no es cierto. Abajo te dejaré un enlace en la descripción que va a un video de Prensa Libre donde entrevistan a gente en la calle y vas a ver que la mayoría de personas no tienen ni idea de qué trata esta consulta popular. Tú sí has entendido de qué va la consulta popular, ¿cierto? Como dije antes, el tema que más llama la atención de los guatemaltecos es sobre si recuperaremos o no recuperaremos Belice. Respecto a esto, tú puedes tener dos posiciones. Una, que tú sí quieres que recuperemos el territorio de Belice. La otra, que Guatemala debe respetar la voluntad del pueblo beliceño de ser independiente. Según estas dos posturas, ¿qué debería de votarse en la consulta popular? Veamos primero la posición nacionalista. Es un poco irónico que los más nacionalistas, los chauvinistas, van a ir a votar probablemente a la consulta popular por el sí, pensando que así vamos a recuperar Belice, siendo que probablemente estén cometiendo el mayor de los errores. Recuperar Belice para Guatemala es extremadamente difícil, ya sea en la Corte Internacional o fuera de la Corte Internacional. Sin embargo, en la Corte Internacional se va a poner fin legal definitivo al conflicto. El caso es de que yo dudo bastante que logremos recuperar ante la Corte Internacional siquiera un pedacito del territorio terrestre de Belice. Primeramente porque si nos vamos a la cuestión ética, legal, de derecho internacional, de derechos humanos, considero que la Corte Internacional debería valorar sobre todo a la población civil de Belice. Que si los beliceños no quieren ser parte de Guatemala, no puede la Corte Internacional, solo por algunas cuestiones legales, obligarlos a volver a Guatemala a una parte de ellos. Eso sería como atentar contra los derechos de esas personas. Por lo tanto, creo que la Corte Internacional de Justicia, para apaciguar un poco a Guatemala, lo que podría hacer sería ceder una parte del territorio marítimo, algunos cayos incluso, que no los cayos de los pies, sino los cayos de islas. Pero entonces, aunque tengamos esa ganancia, el resto del territorio beliceño lo habremos perdido para siempre. Sin embargo, aun cuando la Corte Internacional de Justicia quisiera ser muy legalista y apegarse a los tratados y a los argumentos de Guatemala, considero que aún así terminaría igual resolviendo a favor de Belice. No tanto por cuestión legal, sino por cuestiones de hecho. La realidad es de que Guatemala es más poderoso que Belice y por tanto eso le podría dar mayor oportunidad de ganar. Sin embargo, Belice es prácticamente una neocolonia del Reino Unido, que es mucho más poderoso que Guatemala. Belice es su principal influencia
en la región, con el solo hecho de que la Corte Internacional de Justicia sepa que Reino Unido tiene un interés en Belice, es más probable que resuelva a favor de Belice y no de Guatemala. Y en caso que pensaran en no hacerlo, Reino Unido podría presionar y entonces Guatemala perdería. Por ello considero que ir a la Corte Internacional es perder en definitiva el territorio terrestre de Belice. Esto lo digo suponiendo que la información pública que tenemos es la información real, porque frecuentemente hay información oculta. Ahora bien, si votamos entonces por el no, sí recuperaremos Belice. El votar por no tampoco va a resolver el problema. De hecho, el problema va a continuar. Sin embargo, la reclamación territorial de Guatemala va a mantenerse vigente. Si la reclamación se mantiene vigente, el futuro Guatemala podría recuperar incluso el territorio completo. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Se preguntarán ustedes. La única forma en que considero que podemos recuperar Belice es por un medio militar. Ahora bien, también esta solución no es tan sencilla, ya que Belice tiene como aliado a Reino Unido. Por lo tanto, cualquier acción militar que Guatemala emprendiera contra Belice podría ser respondida no por el ejército de Belice, que es más débil que el de Guatemala, sino por el de Reino Unido. Recordemos lo que pasó con las Malvinas, que Reino Unido respondió protegiendo su colonia. En este caso, respondería protegiendo una neocolonia, que incluso se vería como más legítimo porque el pueblo beliceño seguramente pediría ayuda a Reino Unido y Reino Unido no estaría protegiendo una colonia sobre la que quieren tener dominio, sino ayudando a un aliado estratégico en la región que les pidió la ayuda. A todo esto debemos sumar como desventaja, tanto por la vía de hecho y militar como por la vía legal, el hecho de que Belice es parte de la Mancomunidad de Naciones, una asociación de naciones con influencia británica, pero además es una de las pocas naciones, creo que son aproximadamente 16, que reconocen a la reina Isabel II como su reina. Entre estos hay países como Canadá, como Australia, que son países soberanos, independientes, pero que siguen reconociendo como su reina a la reina del Reino Unido. Sí, esa reina que probablemente, junto a Chabelo, nos termine enterrando a todos nosotros. La inmortal reina Isabel II anunció esta mañana que dentro de unos años otorgará un reconocimiento al popular ente mexicano Javier López. Chabelo, ya que tenía algo complicada su agenda entre hoy y el 27 de abril del 2080. Pero todo esto nos pone en desventaja ante Belice. Entonces, ¿qué debería hacer Guatemala? ¿Cómo podría recuperar todo el territorio de Belice? Para responder a esto voy a citar dos casos sucedidos en relación con una potencia mundial. Cuando la reforma agraria mexicana que realiza Lázaro Cárdenas, Estados Unidos no sometió al gobierno de Lázaro Cárdenas ni le hizo rectificar y deshacer esa reforma agraria. En cambio, cuando Arbenz la impulsa en Guatemala, Estados Unidos sí interviene, derroca a Arbenz y revierte la reforma agraria. ¿Por qué sucede esto? El caso es que Lázaro Cárdenas hace la reforma agraria cuando está desarrollándose la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba tan preocupado por la Segunda Guerra Mundial, tan entretenido en ella, que estaba de más voltear a ver hacia Latinoamérica y permitió que ocurriera la reforma agraria en México. En cambio, cuando Arbenz intenta impulsarla, Estados Unidos no estaba en guerra y tenía toda la atención para poder ponerla en Guatemala. Entonces viene, interviene y revierte la reforma agraria. ¿Por qué cito este caso? Pues lo que digo es que algo parecido debiera esperar Guatemala para intervenir Belice. El caso es que, así como Estados Unidos estaba entretenido aquella vez, Guatemala, si quisiese recuperar Belice en su totalidad, debería esperar a que Reino Unido volteara a ver a otro lado, que tuviera muy entretenidas sus fuerzas militares, su economía, y no pudiera voltear a ver a Belice. Entonces sería el momento en que Guatemala podría invadir Belice, legitimándose en el hecho de que ha mantenido ese reclamo territorial. Sin embargo, si la Corte Internacional ya ha resuelto el conflicto, Guatemala no tendría justificativo para invadir Belice. Por ello considero que aquellos que son más nacionalistas, que son chauvinistas y que consideran
que Belice debería volver a ser parte de Guatemala, la mejor forma no sería por medio de la Corte Internacional, sino por medidas de hecho. Todo esto ha sido analizando desde el punto de vista nacionalista. Pero está la otra postura, la postura de que Belice debería ser libre de los que creen en la autodeterminación de los pueblos y en que el ser humano debería ser el centro de todo, y si las personas no quieren ser parte de Guatemala, pues que sean independientes. Si uno tuviese esta posición, que en lo particular es la mía, ¿qué debería votar en el referendo? En este caso tenemos dos posibles posturas. Podríamos votar que sí, que se resuelva en la Corte Internacional, pensando en que probablemente vamos a perder el caso, que a lo mucho pues quizá tengamos como ganancia territorio marítimo o algunos cayos que no afectarían a la población y que por lo tanto estaría bien por Guatemala, pero las personas de Belice que no quieren ser guatemaltecas tendrían su independencia y no serían obligadas a ser parte de Guatemala, respetando su derecho de autodeterminación. Pero también podríamos votar que no, que va a ser mi caso, pero en este caso por el hecho de que considero de mal gusto que Guatemala esté demandando a Belice, a la población beliceña, que no tiene la culpa de lo que haya hecho Gran Bretaña. Considero que lo éticamente correcto sería demandar ante la Corte Internacional de Justicia a Reino Unido. Demandar a Reino Unido por una reparación económica, por un resarcimiento económico por aquello que Guatemala perdió, aquello que dejó de percibir, los impuestos, los puertos, el desarrollo empresarial que pudo haber tenido, y al final pues ha sido Reino Unido el que se ha beneficiado de ese territorio de Belice, más que los propios beliceños, porque en primer lugar, al haber sido colonia, pues lo saquearon, igual que a nosotros nos saqueó España, pero lo saquearon incluso durante más años que debió haber sido parte de Guatemala, y actualmente mantienen allí su influencia, lo mantienen dentro de la Mancomunidad de Naciones. Hoy en día siguen aprovechando ese territorio por ser una neocolonia del Reino Unido, por lo que considero que lo éticamente correcto por parte del Estado de Guatemala sería demandar a Reino Unido. Sé también que demandar a Reino Unido sería mucho más complejo y mucho más difícil que se resolviera a nuestro favor, ya que a pesar de que incluso tendríamos mayor razón de demandarlos, Reino Unido es demasiado poderoso y utilizaría su influencia. Este hecho, que esta sea la realidad, no quita que lo justo sería demandar a Reino Unido y no a Belice. Por eso esta es mi postura y yo votaré que no, porque no estoy de acuerdo en que mantengamos ese conflicto con Belice. De hecho, el conflicto debería de terminar y deberíamos de dejar ya que el territorio que está en administración de Belice se quede con Belice. A los que deberíamos de pedir un resarcimiento económico, que es en realidad lo que perdió Guatemala, un desarrollo económico, es a Reino Unido. Es lo éticamente correcto. De todas formas, creo que va a ganar el sí, porque la gente no sabe ni por qué va a votar. Sin embargo, quería compartirles algo más. Escucha lo que dice acá. En caso de que la población vote por el no, se convocará nuevamente a un referéndum en 6 meses, hasta que gane el sí. He'd be great, but he was a clown then. Esto me molestó a mí. La verdad, no sé para qué nos están preguntando si al final ellos a ley lo van a hacer. De cualquier forma, como a mí no me mandan, yo voy a votar que no, por más molestar. Para que veas que lo que digo es cierto, te voy a dejar abajo un enlace a Prensa Libre, donde Prensa Libre dice estas palabras. El occidente siempre ha tenido una identidad propia y siempre ha sido sofocado por la ciudad capital. Quizá por esta historia en la que siempre desde la ciudad capital se ha frenado el desarrollo y las ideas que se han tenido acá en el occidente del país. Acá en el occidente se tiene una visión un poco más autonómica, quizá no a nivel regional, pero sí a nivel de la ciudad de Quetzaltenango. En Quetzaltenango aún se añora el estado de los Altos. La mayoría de quetzaltecos cantan con mayor corazón la luna del Xelajú que el himno de Guatemala. La mayoría de quetzaltecos apoyan mucho más a su club de fútbol que a la selección nacional. Esto a pesar de que puedan seguir sintiéndose muy guatemaltecos y puedan seguir queriendo a su país, pero no pueden evitar ese mayor vínculo a su ciudad. Belice ya es independiente.
Pero la pregunta va para los quetzaltecos. Aún por alocado que parezca para estas épocas, ¿les gustaría que Quetzaltenango fuese independiente como el estado de los Altos que una vez fue, que fuese independiente una vez más? Si te gustaría que el estado de los Altos fuese independiente una vez más, dale me gusta a este video y dímelo en los comentarios. ¡Viva el estado de los Altos, libre y soberano! la pena por una morena que me abandonó.